buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor. Venimos con programas, la verdad, que muy lindos, muy atractivos y con mucha información. Y obviamente no nos vamos a quedar atrás tampoco durante este sábado. Vamos a hablar de economía de largo plazo con un invitado que ya ha estado en otras ediciones en el Inversor, nos ha acompañado y nos ha iluminado con grandes también pensamientos para pensar la Argentina un poco más de acá hacia adelante, como lo hacemos tratando de salir de la coyuntura del día a día. Vamos a hablar de lo cultural dentro de la economía. ¿Cuánto afecta la cultura? ¿Es cultura? ¿Está bien llamarlo así o no? De las acciones que tomamos los argentinos, de, por ejemplo, la moneda, de resguardarnos en el dólar, de solamente usar el peso como un método transaccional. ¿Esto pasa en otras economías del mundo? ¿No pasa en otras economías del mundo? Digo, ¿por qué tenemos tantos comportamientos? Por ejemplo, la inflación inercial. ¿De dónde viene ese término? ¿Es algo que sucede? ¿Viene acompañado de las culturas también que tenemos nosotros, que tienen nuestros empresarios? ¿De dónde vienen todos estos términos y esta logística, esta forma de comprender la economía dentro de Argentina, que no en todos los lugares del mundo funciona de la misma forma? Pero vamos a tratar de descular un poco esto. ¿Qué puede pasar de acá en adelante y qué cambios se pueden venir o no? Digo, siempre en un año electoral es difícil hacer pronósticos, es difícil poder pensar qué va a pasar, pero también de acá en adelante pensar en la Argentina un poco más de largo plazo. Sin duda, gracias Santi por la presentación. Martín Rapetti es un hombre economista, ya estuvo aquí con nosotros. ¿Por qué lo convocamos hoy? Y era la idea de tentarlos a ustedes también. Es muy común leer, y estos días leímos, no, Argentina tiene que hacer lo que hizo Portugal, no, Argentina tiene que hacer lo que hizo Australia, no, Argentina tiene que hacer lo que hizo Nueva Zelanda, no, Argentina mirá lo que hizo Chile. Y la verdad que tenemos idiosincrasias distintas. Una cosa es la teoría y otra cosa es con la sociedad que tenemos, nivel cultural, historia. Siempre digo lo mismo, nosotros tenemos más exceso de pasado que expectativa de futuro, entonces cada cosa la relacionamos con lo que nos pasó y hay que entender eso antes, porque si no, las copias vienen mal. Si no tenés, es como que estudiante quiera jugar como juega River y no vamos a poder. Hay que tener en cuenta los jugadores que nosotros tenemos finalmente. Dicho esto, y creo que también a modo de moraleja y adelantándonos a la conclusión del programa, hay tres estados en el cual uno se comporta, diría, en la economía y más precisamente en las finanzas. Uno es el miedo. Y el miedo sirve. El miedo a veces ayuda porque te hace ser cauto, te hace protegerte, te hace anticiparte. No está mal tener un poco de miedo. El día que no te pongas nervioso para hacer este programa o no sientas un cosquilleo, ojo con eso porque te vas a dejar de preparar, etc. Un poco de miedo viene bien. Un poco de euforia y un poco de avaricia también viene bien, porque si no uno no arriesga. Tenés que salir de ese lugar, tenés que creértelo un poquito, tenés que tener ganas de cambiar lo que viene. El exceso de ambas cosas obviamente es muy malo. Pero algo que vivimos esta semana y por eso quisimos hablar con Martín, tiene que ver con el pánico. El pánico es malo de todas sus maneras, porque te hace salir de una situación. El ejemplo que siempre pongo y quizás me escuchó, es como que uno viaja en un avión. Una turbulencia de 2 minutos, te la aguantás. Ahora, está 2 horas, decís al piloto, basta, tíralo, no quiero saber más nada, me quiero bajar de acá. Bueno, ese es el contexto que a veces, culturalmente, porque lo vivimos muchas veces, por cualquier variable, una suba del dólar o lo que fuera, queremos tirar todo. Y no tiene sentido, es un mal consejo el que se quiere bajar antes del avión por esas turbulencias. Bueno, ojalá nos salga bien el programa y podamos discutir estos temas. En el mientras tanto, usted nos puede ver en redes. Exactamente, se comunican con nosotros en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo ULAT. Pueden también escribirnos un mail allí a equipo.ulat@gmail.com. También leernos en nuestro newsletter www.elpuntodeequilibrio.com y también volver a ver todos nuestros programas en YouTube como El Inversor Oficial. Señores, empezamos a trabajar. Martín, gracias por venir. El placer es mío. Ayúdanos esto. ¿Cómo entender que cuando sube el dólar todos queremos comprar porque ya vivimos que no para? Cuando baja el dólar y tenés un proceso de subvaluación, todos queremos vender, viajamos, nos vamos por el fin de semana de compra, vamos a ver el Mundial en vivo, etcétera, diciendo, pará, ten en cuenta que esto no dura para siempre. ¿Por qué cuando suben los precios y vendemos menos, subimos más los precios? ¿Qué hay en nuestra cabeza, en nuestra cultura, que siempre reaccionamos teóricamente distinto a lo que hacen muchos países normales? No sé si es tan asimétrico, tan distinto de otros países. Lo que pasa es que hemos vivido por ahí comportamientos o situaciones macroeconómicas más patológicas que otros países. Entonces, por ejemplo, lo que vos te preguntabas de por qué
por qué suben los precios más o parecido a como veníamos haciendo cuando vendemos menos. Porque ahí la firma, y esto está estudiado, es un trabajo clásico de Roberto Frengel, por ejemplo, que lo racionalizó esto, que se llama decisiones de precio en alta inflación. Y es pura racionalidad, es que si vos tenés por un lado, si subís el precio y te pasás, tu competidor te puede quitar mercado, porque te volviste más caro que el otro. Entonces ese es el peligro de subir demasiado los precios, sobre todo cuando cae la demanda. Pero por el otro lado, tenés el peligro de que si vos no subís suficientemente los precios, cuando quieras reponer tu capital, todo lo que vendiste, lo vendiste a un precio barato y después no puedes reponer el capital y te descapitalices. A Roberto se le ocurrió este trabajo, racionalizarlo, porque un empresario en los años 70 le decía, mirá lo fantástico, le decía, cuando vendo mucho me preocupo, porque tenía miedo de estar descapitalizándose. Ahora, déjame meterte una puñalcito ahí. Pero hoy con la venta online, donde yo entrando a cualquier lugar tengo una noción de precios. No tengo que ir a un negocio para ver un precio y correr el riesgo de, mira, lo gasté ya lo que me tomé el colectivo o el taxi. Ya los precios son un commodity cuando uno googlea lo que quiera. ¿No cambia eso? Sí, primero no sé cuán extendido está como para... Yo sinceramente que debo estar dentro del segmento más sofisticado, no me fijo tanto en online, pero más allá de eso, el problema no es tanto eso, el problema es que la dinámica inflacionaria hace que cuando vos vas vendiendo y recaudando eso, esa masa de dinero producto de tus ventas, cuando te toque recomprar y ya pasó el tiempo, esa plata no valga lo mismo. Entonces ahí te conviene por ahí tener un margen más grande y por eso subís los precios, más que como venían, producto de que te querés proteger frente al riesgo de que te descapitalices, producto de la inflación. Martín, pensando acá un poco en adelante, y sabemos que es año electoral y obviamente eso lleva a millones de dudas y demás. ¿Puede volver algo, un gobierno, digamos, que vuelva a las bases, por ejemplo, del kirchnerismo? ¿Tiene que seguir más o menos por este lado? Digo, ¿cuán atados estamos ahora que estamos con el Fondo Monetario Internacional por encima nuestro? Yo quisiera, o sea, a mí me parece una cosa que es muy importante y que me gustaría, digamos, contribuir en esa dirección para llevar la discusión en esos términos, es que estamos todos muy preocupados respecto a la capacidad de pago del Estado argentino. ¿Será capaz el Estado de pagar? Y ahí la discusión tiende a focalizarse en los gastos del Estado, lo cual no es menor, es un tema importante. O sea, digamos, el tema de gastos previsionales, ¿cuán sostenible es eso en el tiempo? Es una buena pregunta y es un tema para discutir. Ahora, a mí lo que más me preocupa es que vos no podés pagar nada, no podés pagar tu deuda se vuelve insostenible si vos no creces. Entonces, a mí lo que me parece clave es que no tenemos un claro diagnóstico respecto a cuál es la estrategia de crecimiento de este país. ¿Qué vamos a vivir? Hay tres cosas que a mí me parecen relevantes respecto a ese punto, la estrategia de crecimiento de un país. Una es que debería haber cierto consenso, al menos sobre los huesos de esa estrategia. Después, las sutilezas debería haber margen. En los países que más o menos le va bien, hay cierto consenso respecto a hacia dónde se debe ir. ¿Por sectores o qué? Por sectores, por regla de juego, por varias cosas. Okay. Por instituciones, qué tipo de instituciones necesitas, si necesitas un banco central independiente, cómo, si necesitas una regla fiscal para no gastarte de más la plata que tenés en el momento alto del ciclo y gastar más cuando estás en tiempo de vaca flaca, en varios aspectos. Un segundo aspecto que me parece muy relevante para la economía argentina es la pregunta de ¿qué vamos a estar exportando? Argentina es un país que es el país con más recesiones en los últimos, desde la posguerra hasta acá, es el país con más recesiones en el mundo. Creo que le gana al Congo, que venía empatándolo hasta hace poco. Esas recesiones que tuvimos 16 episodios recesivos que involucraron 25, van a ser con 26 años de esos 70 y pico, o sea, uno de cada tres. Fueron producto de esos 16 episodios, 15 fueron producto de crisis de balanza de pagos, nos quedamos sin dólares. Entonces, la Argentina tiene un problema que es cuando crece mucho más sus importaciones que sus exportaciones. Entonces, nosotros no podemos tener una dinámica de crecimiento sostenido si no tenemos un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. Entonces, nosotros, esta estrategia de desarrollo, además de tener un consenso sobre todas estas cosas que dijimos antes, tiene que contestar la pregunta de ¿qué vamos a estar exportando? ¿Qué le vamos a estar ofreciendo al mundo? Y el tercer punto relevante me parece que involucra decisiones más estructurales respecto a tal vez instituciones de la política pública. Por ejemplo, Banco Central Independiente. ¿No? Por ejemplo, solo agrego una cosa que me parece que
que pasa desapercibida y me parece muy importante. La literatura siempre se discute la independencia del Banco Central respecto a si el Banco Central financia o no al Tesoro. Es un buen punto, porque digamos, si vos tenés un Banco Central que está cooptado por el Tesoro, cuando el Tesoro necesita plata y gasta de más, sobre todo en tiempos electorales, acude al Banco Central y el Banco Central le da, y entonces el Banco Central no se ocupa de lo importante que es, entre otras cosas, la inflación, porque no tiene independencia en su política monetaria. Pero hay otro aspecto más idiosincrático, más de Argentina, que es que, y otros países del mundo también, otros países emergentes y sudamericanos también, que es que el dólar es una variable clave en el ciclo económico. Entonces, cuando a vos en todos los años electorales vas a encontrar que a todos los gobiernos le conviene que el dólar vaya por debajo de los precios, porque eso sube el poder de compra de los ingresos de las personas. Entonces, eso 2017 pasó por 2017, bueno, es lo que yo llamé el ciclo del Día de la Marmota, que digamos en cada año impar, que son los años electorales, vos ves que va arriba los salarios, abajo los precios y más abajo el dólar. Claro. O tarifas en algunos casos. Entonces, un Banco Central independiente es un Banco Central que debería aislarse también de eso, no decir, bueno, este año que es electoral, uso toda la política macroeconómica, toda la política monetaria para contener el dólar, ¿no? Porque estás por ahí comprando baja inflación hoy para tener inflación más alta el año que viene cuando tengas que corregir el tipo de cambio. Ahora, tengo que volver a un punto y perdimos los tres porque me tengo que meter un segundo en política muy chiquito. Me pareció muy interesante un punto que vos destacabas recién, que es el consenso para tratar de explorar nuestras habilidades y ser bueno en lo que podemos exportar. Y cuando escucho a los candidatos, no estamos de acuerdo en las cosas básicas. Porque finalmente vos decís, bueno, ¿en qué tenemos habilidades? ¿Qué podemos exportar? Y bueno, rápido que es caja, es para mí la revolución tecnológica que hizo el campo. Y tenés discusiones de reforma agraria o de reforma, o cuánto le van a cobrar de retenciones. Yo supongo que alguien que está sentado a la hora de invertir, si va a aumentar la producción para el año que viene, va a decir, le es completamente indispensable saber quién va a tener la Mont Blanc. El segundo sector, que me parece que tenemos una habilidad enorme, si lo hacemos sustentable, es la misma cordillera que tiene Chile. Chile exporta 40.000 palos y nosotros 4.000. Entonces decís, bueno, ¿estamos preparados? ¿La gente quiere lo mismo? Ya no te digo ni los políticos. ¿La gente está de acuerdo en ese consenso o te paraliza? Y yo creo que producto, entiendo que hay que crecer, pero no está, tiene que haber una discusión política y social de decir, che, nuestras habilidades son estas, ¿las dejamos? Sí, no, la pregunta que haces vos tal vez es el gran problema argentino, la falta de encontrar un consenso respecto al rumbo. Yo primero creo que si no encontramos un mínimo de consenso, me parece que no tenemos buen destino como país. Entonces, digo, quiero convocar y tratar de que haya... Vos representás una institución que mucho tiene que ver con eso. Exacto, sí, en CIPEC estamos tratando, sobre todo ahora en el año electoral, de tratar de que discutamos, tratar de encontrar consensos y tratar también de saber dónde disentimos. O sea, digo, porque eso clarifica la discusión. Entonces yo en materia de política económica, bueno, sí, obviamente. Bueno, consenso no es unanimidad, como dice un candidato hoy, ¿no? O sea, y eso es cierto. O sea, no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Pero me parece que hay algunos consensos básicos. O sea, me parece que por ejemplo, lo que se llama la economía del conocimiento, lo que es software, servicios profesionales, eso ha tenido cierta consistencia en los últimos 10, 15 años. Estaba la ley del software, ahora se está aprobando casi por unanimidad la ley de economía del conocimiento, que trata de fomentar esas actividades. Me parece que en eso hay relativo consenso de que esa es una vía de desarrollo económico. Me parece que hay bastante consenso respecto a lo que vos decís de la revolución del agro. Me parece que digo, hay discusiones, pero digamos, nadie cree que se puede prescindir de ese sector. Y digo, hay por ahí diferencias respecto... Yo creo que hay un conjunto grande de gente que cree que también la industria es un sector que, digamos, que tiene heterogeneidades como lo hay en todo en la Argentina. O sea, recién ustedes hablaban de Estudiantes y River. O sea, bueno, en la industria pasa lo mismo. O sea, es Argentina esto. O sea, como tenés gente educada al primer nivel, casi a nivel internacional, tenés firmas que compiten a nivel internacional y después tenés... Ahí estás hablando de Estudiantes. Pues, exacto, Estudiantes, y después tenés a River, que bueno, pelea en la B, pero chicana de un bostero. Pero bueno, entonces me parece que también tenemos cierto consenso de que la industria tiene para aportar. Entonces, creo que tenemos más consenso de lo que creemos. ¿Sí?
Yo creo que sí. ¿Y me estás hablando con expresión de deseo por tu trabajo o en tu trabajo al revés? Yo a veces mirando de afuera veo que son más buscapuestos que los consensos, las opiniones las adaptan de acuerdo a si puede conseguir un puesto o no, por las alianzas, ¿no? Veo que hoy están con este, mañana con este, depende de dónde consigo, quién me garantiza algo. No tanto por mi trabajo. Si el día de mañana vos me empleás, por ejemplo, con gusto aceptaría un empleo tuyo, seguiría con la misma tesitura. Hay una dosis de como en inglés se dice wishful thinking, de pensamiento, de deseo, ¿no? De expresión de deseo en eso, pero porque nosotros vivimos acá y nos conviene que a este país le vaya bien. Entonces, si no encontramos una forma de que de encontrar algunos acuerdos básicos, yo creo que los países que funcionan son países que tienen algunas reglas de convivencia básicas. O sea, si ves casos extremos de países que no tienen un consenso básico, son países que no avanzan. Y Argentina, en este sentido, creo que estas discusiones extremas que hemos tenido en los últimos años no favorecen. Martín, vos acuñaste, o por lo menos llamás el término de inercia inflacionaria. No, yo no lo acuñé, es viejo. Es viejo, pero por lo menos lo tomás y lo rescatás Sí. y lo traes en algunos papers que también has publicado. ¿Qué significa? ¿A qué hace alusión? ¿Es de Argentina? ¿Es mundial? ¿Lo vamos a seguir viendo? No, la inercia inflacionaria me parece es un fenómeno que ocurre en casi todas las economías del mundo. Lo que pasa es que cuando vos tenés inflación muy baja casi ni te das cuenta de la inercia inflacionaria. Pero los procesos inflacionarios nunca... Porque inercia inflacionaria significa que hay cierta estabilidad en la inflación. O sea, no que tenés un mes 15, al mes siguiente 0, al mes siguiente menos 4. No, o sea, que el ritmo de suba de precios es más o menos estable. Y eso pasa en todas las economías. Cuando vos tenés casi inflación 0, próxima a 0, ni te das cuenta. O no lo puedes percibir, pero eso pasa siempre. De hecho, los brasileños creo que, bueno, no sé quién, es más viejo todavía que los brasileños. Pero digamos, en toda América Latina se habla mucho de inercia inflacionaria. ¿Y qué significa? Significa que por varios mecanismos la inflación que viene ocurriendo incide mucho en la inflación que va a venir. Bien. Eso significa la inflación. Y ahora, perdón. ¿Es posible ir a un proyecto de bajar la inflación si no hay consenso en todas las partes nominales de la economía? Ya sea, por ejemplo, salarios, el caso de los salarios, que uno crezca 40, que otro crezca 20, digamos, que no haya un consenso claro hacia dónde se está yendo al año siguiente. Digamos, mirar expectativas hacia adelante. ¿Es posible bajar la inflación de otra manera? El problema central que vos tenés es que en un proceso inflacionario, sobre todo cuando el proceso inflacionario no es tan alto como el nuestro, aunque parezca raro, digamos, pero donde nosotros tenemos ajustes que son, toda la economía está haciendo ajuste de precios, pero no en el mismo momento. Entonces a vos te toca dentro de 3 meses, y a Claudio le tocó hace 3 meses atrás. Claro. Entonces, en el momento que Claudio hizo el ajuste, la diferencia entre vos, que vas a venir dentro de 6 meses, es enorme. Entonces, la diferencia de precio relativo o de ingreso relativo es enorme entre Claudio y vos. Entonces, si vos decís, paremos la inflación ahora, no subamos más los precios, Claudio va a estar chocho. Sí, dale, fenómeno. Pero vos decís, no, pará. Claro, entonces, el problema que vos tenés cuando la inflación es muy alta, las hiper, por ejemplo. Las hiper son el caso más fácil de bajar la inflación porque todas siguen a un precio, que es el dólar. Están todos mirando al dólar. Entonces, cuando vos frenaste el dólar, todos frenaron. Te puede pasar que haya desajuste de precios, pero en general no son tan fuertes porque todos están cambiando en el mismo momento casi, instantáneo. Y técnicamente, corto así de este punto, yo sé que Argentina vive un proceso de hiper, pero lo que está viviendo Argentina hoy... Ahora lo voy a llamar de inflación alta. Moderada incluso. Otro punto que te quería consultar, incluso con la anterior, cuando uno compara eso que nosotros tratamos de hacer al editorial, de que no son comparables los momentos, y usando tu explicación de inercia inflacionaria, cuando vino la devaluación del 2002, vos venías de 10 años sin inflación, exacto, con lo cual no tenías inercia, exacto, con lo cual parte de ese éxito es que antes no tenía inercia. Exacto. Ahora esta devaluación venís con una inercia de 12 años, con lo cual no es comparable, porque muchos te dicen, mirá, esto lo que hicimos acá en el 2003, pero eran contextos que hay que explicar a veces que no son los mismos. Exacto. No, está estudiado, sabemos los economistas que el impacto sobre precios de una devaluación es mucho más potente cuando hay inflación que cuando no hay. Por ejemplo, un ejemplo histórico, Argentina en los 70 tuvo la tablita Martínez de Oz. Eso también se replicó en... Ninguno de nosotros lo había vivido. No, ya sé, ¿no? También tablitas había en Chile y en Uruguay. La devaluación que vino con la tablita de Martínez de Oz
tuvo un impacto muy fuerte sobre la inflación, pero porque Argentina ya venía con mucha inflación. Pero en Chile, por ejemplo, que hubo también devaluación, porque no se pudo sostener, la inflación era casi de cero al momento de la devaluación. Entonces, en Argentina la inflación pasó de, no sé, 50 interanual a 200 y pico, y en Chile pasó de casi cero o muy baja a 30. Voy con la última pregunta para cerrar, y uno de los temas más candentes de la economía, y seguro que será sobre este año, es el Fondo Monetario Internacional. A lo largo de la historia, que sé que has estudiado mucho historia también económica, ¿qué diferencias podemos encontrar de lo que está pasando ahora con el fondo en la Argentina? ¿Por qué esta jugada tan grande hoy que representamos gran porcentaje de esa cartera de créditos que tiene otorgados? ¿Y qué diferencias podemos encontrar con otro fondo que tuvo injerencia en la política económica argentina? Es una pregunta abierta. La gente que conoce más de cerca el fondo, el fondo hizo una especie de análisis propio de introspección hace no mucho, a raíz de la crisis de Argentina del 2001 y otras, y hubo un cambio en la visión, sobre todo y también en la crisis de 2008, del 2008. Entonces hubo un cambio importante. Yo creo que es un fondo mucho más abierto, que tiene mayor sensibilidad social, pero sigue siendo un club que presta dinero y que exige que vos hagas algunos cambios para darte ese dinero en la política económica en general. Porque está mal, por algo llegaste ahí. El tema central es cuánto entienden de la realidad. Entonces ahí hay un tema. Yo creo que la economía yo creo que en el buen sentido de la palabra, la economía siempre es estructuralista en el sentido de que todas las estructuras sociales e institucionales son propias de cada país. Entonces hay elementos idiosincráticos en las economías que por ahí no se entiende tanto. Un caso muy claro, y que es una forma en que el fondo revisó su conducta con Argentina, es lo que ha pasado hoy, que es que se cambió el régimen monetario, porque se decía, bueno, deja flotar, porque en muchos países que no son tan bimonetarios como Argentina, que no miran tanto dos monedas, flotar no tiene consecuencias. En Argentina, sí. Entonces el fondo al principio quería dejarlo flotar y después se dio cuenta que Argentina tenía una particularidad y ahora está dejando al Banco Central intervenir más. Martín, millones de gracias por tu visita hoy. Y te invitamos a quedarte porque vamos a escuchar ahora sí los agrotips de Darío Guardado. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agrotips en el Inversor. Hoy les quiero hablar del auge que ha adquirido la palta, el consumo y la producción, tanto en Argentina como en el mundo, por las importantes características que tiene, principalmente para la salud y también nutritivas. Hay que tener en cuenta que esto se ha adoptado a partir de una vida más saludable y de los cambios que se han producido en lo que es la alimentación. La palta o el aguacate, como lo conocen los mexicanos, se produce en distintas partes del mundo, pero principalmente en México. El 90% del mercado pertenece justamente a este país. Desde allí, Argentina importa gran parte de lo que se consume aquí en el mercado local. Si bien tenemos producción en Salta, en Tucumán y también en Misiones, la mayoría es proveniente de la República de México. Hay que tener en cuenta que tiene muchos nutrientes, las principales vitaminas y además, por ejemplo, como el potasio. Tiene más potasio que la banana, que por lo general pensamos que la banana es muy importante en este sentido. Bueno, la palta es mejor. Además de todo lo que son las grasas saludables, el ácido monoinsaturado, como tiene el aceite de oliva, por ejemplo, que ayuda a prevenir lo que son las enfermedades cardíacas. El principal consumidor y productor, ya lo dijimos, es México, y después le sigue Estados Unidos y la República Dominicana. Entre estos tres países concentran el 40% del consumo de palta a nivel mundial. Hacemos una pausa breve, enseguida volvemos con el Inversor. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar.
para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Muy interesante, Martín. Como siempre, nos deja esos conceptos que en el fondo era el objetivo del programa de hoy, Santi, tratar de parar un poquito y verlo más estructuralmente. Exactamente. Por supuesto nos pueden encontrar en todas las redes como Equipo ULAT y también seguir leyéndonos en www.deequilibrio.com. Señores, nos reencontramos el próximo sábado en esta idea del Equipo ULAT que se llama El Inversor.